Hola amigos de Relatos en la Ventana. Para inaugurar la nueva temporada 2021 he escogido para vosotros a un gran relatista norteamericano del cual todavía no habíamos leído nada inexplicablemente en este canal. Se trata de John Cheever. Todo el mundo conoce a Cheever por su gran relato El nadador, pero desde luego no es el único que merece la pena resaltar. Tiene diferentes premios, como no podía ser de otra manera, entre otros el Pulitzer, el National Book Award, se quedó a las puertas del Nobel. Y se puede decir él que es dueño de una prosa original, incisiva y metódicamente crítica con la forma de vida norteamericana. De John Cheever hay muchas antologías. Esta que os traigo hoy está recopilada por Rodrigo Fresán, se titula La geometría del amor, y lo que ha intentado el autor es, más que seleccionar los mejores relatos de Cheever, hacer una especie de crónica de lo que sería lo más representativo de este autor. Os leo La cuarta alarma, publicado originalmente en la revista Esquire en 1970. Me siento al sol a beber ginebra. Son las 10 de la mañana, domingo. La señora Uxbridge está por ahí con los niños. La señora Uxbridge se encarga de la casa, cocina y cuida de Peter y Luis. Estamos en otoño. Las hojas han cambiado de color. No hace viento esta mañana, pero las hojas caen por centenares. Creo que si se quiere ver algo, una hoja o una mata de pasto, se tiene que conocer el perfil del amor. La señora Uxbridge tiene 63 años, mi esposa no está, y la señora Smithsonian, que vive en el otro extremo de la ciudad, rara vez está de humor estos días, de modo que tengo la impresión de que no alcanzo a percibir una parte de la mañana, como si el momento tuviese un umbral o una serie de umbrales y yo no pudiera franquearlos. Jugar entre dos al béisbol podría ser eficaz, pero Peter es demasiado pequeño, y el único vecino a quien interesa el juego asiste a la iglesia. Mi esposa Berta llegará el lunes. Abandona la ciudad el lunes y regresa el martes. Berta es una hermosa joven con una figura espléndida. Creo que tiene los ojos un poco juntos y a veces se muestra irritable. Cuando los niños eran pequeños los disciplinaba con cierta crueldad. Si no te comes el rico desayuno que mami te ha preparado antes de que cuente 3, decía, volverás a la cama. 1, 2, 3. La oigo nuevamente en el almuerzo. Si no te comes el rico almuerzo que mami te ha preparado antes de que cuente 3, te irás a la cama sin cenar. 1, 2, 3. Y de nuevo, si no recoges tus juguetes antes de que mami cuente 3, mami te los quitará para siempre. 1, 2, 3. Y así sucesivamente. Cuando llegaba la hora de bañarse y acostarse, y 1, 2, 3 era su canción de cuna. A veces creía que había aprendido a contar cuando era pequeña, y que cuando llegase al fin, amenazaría con esa cuenta al ángel de la muerte. Si ustedes me disculpan, beberé otra copa de ginebra. Cuando los niños tuvieron edad suficiente para asistir a la escuela, Berta consiguió empleo. Enseñó ciencias sociales a los alumnos de 6º grado. Así estaba ocupada y se sentía feliz, y decía que siempre había deseado ser maestra. Tenía reputación de persona estricta. Vestía prendas oscuras, se peinaba con sencillez y exigía a sus alumnos que mostrasen atención y obediencia. Con el fin de distraerse, se incorporó a un grupo teatral de aficionados. Representó a la criada en Angel Street y a la vieja arpía en Desmond Acres. Los amigos a quienes conoció en el teatro eran todos personas agradables y me satisfacía llevar las reuniones con esa gente. Es importante saber que Berta no bebe. Acepta cortésmente un dubonet, pero no le agrada beber. Sus amigos del teatro le informaron que estaba preparándose el elenco de una obra nudista llamada Ozymandias II. Ella me relató esto y lo que siguió. Su contrato con la escuela autorizaba 10 días de licencia por enfermedad, y utilizando un permiso por enfermedad, un día fue a Nueva York. El elenco de Ozymandias estaba formándose en la oficina de un productor del suburbio, y allí Berta descubrió una fila de 100 o más hombres y mujeres que esperaban para ser entrevistados. De un bolsillo extrajo una factura pendiente, agitándola como si hubiera sido una carta, y avanzó hacia el comienzo de la fila mientras decía: «Discúlpeme, por favor, discúlpeme, tengo una cita». Nadie protestó, y poco después Berta estaba al principio de la fila, donde una secretaria anotó su nombre, el número de la seguridad social, etc. Le ordenaron que entrara en un cubículo y se desvistiese.
Después pasó a una oficina, donde había 4 hombres. En vista de las circunstancias, la entrevista fue muy circunspecta. Le explicaron que tenía que actuar desnuda durante toda la representación. Durante la obra tenía que simular o ejecutar 2 veces la cópula y participar en una orgía amorosa general que incluía al público. Recuerdo la noche en que me dijo todo esto. Fue en nuestra sala. Los niños estaban acostados. Se sentía muy feliz, de eso no cabía la menor duda. Allí estaba, desnuda, dijo, pero no sentía la más mínima molestia. Lo único que me preocupaba era que podía ensuciarme los pies. Era un ambiente antiguo, con programas de teatro enmarcados que colgaban de la pared y una gran fotografía de Ethel Barrymore. Me senté desnuda frente a los desconocidos y por primera vez en mi vida descubrí que era yo misma. Sentí mi personalidad en la desnudez, me sentí una mujer nueva y mejor. Estaba desnuda y no sentir vergüenza frente a extraños fue una de las experiencias más excitantes que tuve jamás. No supe qué hacer. Hoy, domingo por la mañana, aún no sé qué debería haber hecho. Supongo que hubiera tenido que golpearla. Le dije que no podía hacerlo. Contestó que yo no podía impedirlo. Mencioné a los niños y replicó que esa experiencia haría de ella una madre mejor. Cuando me quité la ropa, dijo, sentí que me había separado de todo lo que es mezquino y pequeño. Después le dije que jamás le darían un papel a causa de la cicatriz de la apendicitis. Pocos minutos después sonó el teléfono. Era el productor, para ofrecerle un papel. «Oh, qué feliz me siento», dijo Berta. «Oh, qué maravilloso, qué fecunda y misteriosa puede ser la vida cuando uno puede dejar de representar los papeles que los padres y sus amigos escribieron para una. Siento que soy una exploradora. Todavía me siento confundido cuando pienso si lo que hice entonces, o más bien lo que no hice, estuvo bien». Canceló su contrato con la escuela, se unió a la compañía Equity y comenzó los ensayos. Apenas estrenó Ozymandias, empleó a la señora Uxbridge y alquiló un apartamento cerca del teatro. Inicié los trámites del divorcio. Ella dijo que no veía motivo para divorciarse. El adulterio y la crueldad son causas justificadas. Pero ¿qué puede hacer un hombre cuando su esposa quiere aparecer desnuda en la escena? Cuando yo era más joven había conocido a varias muchachas del Varieté, y algunas estaban casadas y tenían hijos. Sin embargo, hacían lo que Berta se proponía hacer solamente durante la representación del sábado a medianoche, y además recuerdo que los maridos eran comediantes de tercera categoría y que los niños siempre parecían tener hambre. Un día o 2 después fui a consultar a un abogado especialista en divorcios. Dijo que mi única esperanza era una separación por mutuo acuerdo. En el estado de Nueva York, el divorcio con el argumento de la carnalidad simulada en público carece de precedentes, y ningún abogado acepta un caso de divorcio sin precedentes. La mayoría de mis amigos mostró bastante tacto en relación con la nueva vida de Berta. Imagino que la mayoría iba a verla. Pero yo me demoré 1 mes o más. Los billetes eran caros y bastante difícil conseguirlos. Nevaba la noche que fui al teatro, o lo que había sido un teatro. Habían demolido el arco del proscenio. El escenario era una colección de neumáticos usados y los únicos elementos conocidos eran las butacas y los corredores. El público de los teatros siempre me ha confundido. Supongo que ello responde al hecho de que uno encuentra una incomprensible diversidad de tipos reunidos en lo que era un ambiente interior esencialmente doméstico, terriblemente recargado. Esa noche había individuos de todas las categorías. Cuando entré estaban tocando música de rock. Era esa clase de rock ensordecedor y anticuado que solían tocar en lugares como Arthur. A las 8:30 se atenuaron las luces de la sala y el elenco, formado por 14 personas, descendió por los corredores. En efecto, excepto Ozymandias, que tenía puesta una corona, todos estaban desnudos. No puedo describir la representación. Ozymandias tenía 2 hijos y creo que los asesinó, pero de eso no estoy muy seguro. El sexo incluía a todo el mundo. Los hombres y las mujeres se abrazaban y Ozymandias abrazaba a varios hombres. En cierto momento, un desconocido, que ocupaba la butaca de mi derecha, apoyó la mano sobre mi rodilla. No deseaba reprocharle una conducción humana, ni tampoco quería alentarlo. Aparté su mano y sentí una profunda nostalgia de los cines inocentes de mi niñez. En el pueblito donde yo me crié había uno, el Alhambra. Mi film favorito se llamaba La Cuarta Alarma. Lo vi por primera vez un martes después de clase y me quedé para ver la función nocturna. Mis padres se inquietaron cuando no volví a cenar y me reprendieron.
El miércoles falté a clase y vi 2 funciones, pero regresé a tiempo para cenar. Fui a la escuela el jueves, pero apenas salí me dirigí al cine y vi parte de la función nocturna. Mis padres seguramente llamaron a la policía, porque un patrullero fue al cine y me obligó a volver a casa. El viernes me prohibieron ir al cine, pero vi todas las funciones del sábado y ese sábado retiraban el film. La obra trataba el tema de la sustitución de coches de bomberos tirados por caballos por los camiones. Se describía la situación de 4 compañías de bomberos. 3 equipos habían sido reemplazados por motores y los miserables animales habían sido vendidos a seres brutales. Se mantenía un equipo tirado por caballos, pero sus días estaban contados. Los hombres y los caballos se sentían tristes. De pronto estallaba un gran incendio. Se veía cómo el primer motor, el segundo y el tercero acudían veloces al lugar de la conflagración. Reinaba una atmósfera sombría en el grupo de bomberos que aún tenían caballos, y entonces sonaba la 4ª alarma, era la señal, y todos entraban en acción, uncían los caballos y galopando atravesaban la ciudad. Apagaban el fuego, salvaban a la ciudad y el alcalde los amnistiaba. Ahora en escena, Ozamánides estaba escribiendo algo obsceno en el trasero de mi mujer. Quizá la desnudez, su emoción, había destruido su sentido de la nostalgia. A pesar de sus ojos demasiado juntos, la nostalgia era uno de sus encantos principales. Uno de sus dones era la capacidad de traducir con elegancia a otro tiempo el recuerdo de cierta experiencia. Quizá, montada en público por un extraño desnudo, recordaba alguno de los lugares donde habíamos hecho el amor, las casas alquiladas a la orilla del mar, donde uno oía los sonidos de una lluvia estival, las promesas prehistóricas del amor, la paz y la belleza. Tal vez yo debía ponerme de pie en el teatro y gritarle que volviese, que volviese, que volviese en nombre del amor y el humor y la serenidad. Pensé que era tan grato volver en automóvil a casa después de una reunión a través de la nieve. La nieve cruzaba los haces de luz de los faros y nos parecía que avanzábamos a 100 millas por hora. Era muy grato volver en automóvil a casa bajo la nieve, después de una fiesta. Finalmente, el elenco se alineó y nos exhortó, de hecho nos apremió, a que nos desvistiésemos y nos uniéramos a ellos. Aparentemente era mi deber. Si no lo hacía, ¿cómo podía llegar a comprender a Berta? Siempre fui muy rápido para desnudarme. Lo hice, pero había un problema. ¿Qué hacía con mi billetera, el reloj de pulsera y las llaves del automóvil? No era seguro dejarlos con mis ropas. De modo que, desnudo, comencé a descender por el pasillo con mis objetos de valor en la mano derecha. Cuando ya estaba casi en el lugar de la acción, un joven desnudo me detuvo y gritó, canturreó: «Deje sus pertenencias, las cosas de valor son impuras». «Pero es mi billetera, el reloj y las llaves del automóvil», dije. «Deje sus pertenencias», canturreó. «Pero desde la estación voy en automóvil a mi casa», dije, «y tengo 60 o 70 dólares en efectivo». «Deje sus pertenencias». «No puedo, de verdad, no puedo. Tengo que comer y beber y volver a casa». «Deje sus pertenencias». Entonces, uno por uno, todos, incluso Berta, repitieron el encantamiento. Todo el elenco comenzó a canturrear: «Deje sus pertenencias, deje sus pertenencias». El sentimiento de que no se me quiere siempre provocó mi más profundo dolor. Imagino que un médico tendrá alguna explicación. La sensación se repite en ecos y parece agregarse como el último eslabón de una cadena formada por experiencias todas análogas. Los miembros del elenco formaban un coro de voces sonoras y desdeñosas, y ahí estaba yo, completamente desnudo, en un lugar de la ciudad, indeseado, recordando mis fracasos en los encuentros de fútbol, las peleas perdidas, el desprecio de los desconocidos, el sonido de la risa que me llegaba a través de las puertas cerradas. En la mano derecha tenía mis objetos de valor, mi identificación literal. Nada de todo eso era irreemplazable, pero me parecía que abandonarlo amenazaba mi esencia, la sombra de mí mismo, que podía ver reflejada en el piso mi nombre. Mientras caminaba hacia la salida por el pasillo en pendiente del ruinoso teatro, tuve intensas reminiscencias. Había remontado la misma pendiente suave después del Rey Lear y el huerto de los cerezos. Salí a la calle. Todavía nevaba, parecía una ventisca. Un taxi estaba atascado frente al teatro y entonces recordé que tenía neumáticos para circular sobre la nieve. La idea,
me infundió un sentimiento de seguridad y eficacia que habría repugnado a Zamánides y su séquito desnudo. Pero pensé que no había mostrado mis inhibiciones, sino descubierto una parte maravillosamente práctica y sólida de mí mismo. El viento me arrojó nieve a la cara, y así, cantando y agitando las llaves del automóvil, fui a tomar el tren. Bueno, pues este es el relato, La cuarta alarma, de John Cheever. Espero que os haya gustado.